Mire, ya saludamos a Juan José Vidal, es el titular de la Dirección Nacional de Transporte, DINATRAN. Muy buen día, Vidal, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día para la audiencia también. A ver, estos precios de pasajes al interior, ya con el reajuste marcado por el decreto, ¿se implementan desde hoy o desde cuándo? Eso ya está vigente desde el lunes pasado. El decreto ya tiene fecha 13. Sí. Esto obedece al reajuste que se había dado en Semana Santa. Que bueno, por el trámite burocrático que tiene, eso pasa al Ministerio de Obras Públicas y de ahí tiene que pasar a la Presidencia para que salga el decreto. Ya, y lo que ahora remarcan desde DINATRAN es que habrá un control estricto, dicen. ¿Acaso hay denuncias de empresas o de conductores o cobradores o choferes que quieren cobrar más? Realmente no tenemos denuncia, ¿verdad? Pero siempre que hay un reajuste de pasaje, hacemos ese control para que las empresas de repente no cobren de más de lo que establece el decreto, ¿verdad? Sí, ahora, ¿en qué porcentaje aproximadamente es el ajuste que hubo desde el lunes pasado? El ajuste se dio en corta distancia un 15% y en media y larga distancia 12%. ¿Y a qué factores obedece? Y bueno, en aquel momento el pedido del gremio fue actualizar los costos de la estructura, o sea, los valores de la estructura de costos, y en ese momento se tuvo en cuenta, o sea, se actualizó el valor del combustible, se actualizó el valor del salario mínimo, la cotización del dólar y los demás factores, ¿verdad? Como ser lubricantes, cubiertas, todos los elementos que forman parte de la estructura de costos. Bien, y después volvió a subir el combustible. No sé, desde aquel pedido al que ahora se responde con este reajuste habrá subido como mínimo 2 veces más, ¿verdad? Sí, tenemos después de ese pedido dos aumentos más de combustible. Y bueno, seguramente que esta semana vamos a tener alguna reunión nuevamente con el gremio para buscar otra alternativa que no sea nuevamente un reajuste en el pasaje. ¿Y qué alternativa puede haber que no sea eso? Y tenemos que ver cómo compensar de repente. Tengo también una reunión pendiente con el ministerio y con el ministro de Hacienda para ver de repente en la parte impositiva si se puede dar de repente un descuento o bajar algún porcentaje en el impuesto, entonces no llegar a un reajuste nuevamente en el pasaje, entendiendo que las empresas de corta, media y larga distancia no tienen subsidio como es el caso del área metropolitana, entonces no podemos hablar de que habría un aumento de subsidio o algo así, ¿verdad? Pero ¿qué impuestos se aplica a ellos? El IVA. El IVA. Ahí podría haber un descuento entonces. O si no... Podría haber un porcentaje menos de IVA. O sea, tengo una reunión pendiente con el ministro de Hacienda, seguramente la tendremos esta semana, después de sentarnos también a hablar con el gremio. Otro factor que estamos haciendo, o sea, la DINATRAN está llevando a cabo un estudio que se llama conteo de pasajeros para tener, porque uno de los valores que se utiliza en la estructura de costo es se utiliza un valor de 42 pasajeros transportados en cada servicio, que eso ya hoy en día es un número que está desfasado. Entonces también la actualización de ese valor yo creo que traería, o sea, por ahí podríamos ver con las empresas que no haya un aumento, por lo menos en un tiempo, nuevamente en el pasaje. Perfecto. Bien, presidente, le agradecemos mucho. Sí, a ver. Sí, quería consultarle algo, viceministro. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que se habla de nuevo de un aumento o de pasaje o de la posibilidad de que se pueda dar un aumento de pasaje cuando los buses están prácticamente destrozados? Los controles que se anuncian no se hacen. Y también, de alguna manera, las reguladas, de hecho, continúan. Entonces, ¿cómo uno le explica a la ciudadanía que van a volver a alzar el pasaje? Y más todavía que el precio del barril a nivel internacional está bajando. Bueno,
En el tema regular, yo creo que eso se malinterpreta con lo que es área metropolitana, ¿verdad? Porque el sistema de horarios de las empresas de tanto de corta, media y larga distancia no es distinto al área metropolitana, ¿verdad? O sea, nosotros controlamos, o sea, nosotros no tenemos regulada porque estamos controlando las salidas de las terminales y se cumplen los horarios que están establecidos. Entonces, en cuanto a reguladas, nosotros no tenemos. Sí, el tema de colectivos que realmente están en mal estado, eso se da sobre todo en las empresas de corta distancia, porque en lo que es media y larga distancia nosotros tenemos un parque que está bastante actualizado, tenemos un promedio de 12 años de los colectivos. Pero el reajuste, este reajuste particularmente se dio porque de la última suba que hubo el año pasado nosotros tuvimos 3 aumentos de combustible, tuvimos un aumento del salario mínimo, la cotización del dólar que aumentó casi en 800 a 1000 puntos, y todos los componentes como ser lubricantes, cubiertas, todos habían sufrido un aumento. Entonces el estudio técnico que hicimos arrojó ese porcentaje de aumento. Porque el pedido de los transportistas fue aumentar un 25% el costo del pasaje, y bueno, el estudio técnico a nosotros nos arrojó 12% para media y larga y 15%. Entonces entendemos que ahora nuevamente hay un aumento importante otra vez de combustible después de haber hecho este estudio técnico, pero como dije, vamos a buscar otras alternativas que no sea el aumento del pasaje. Perfecto. Nuevamente gracias, Juan José Vidal.